Hola a todos, mi nombre es Marcos Delía y les doy una vez más la bienvenida al taller de conceptualización y diseño de logotipo. En este video aprenderemos sobre uno de los programas más usados para el diseño, Illustrator de Adobe. Conoceremos su interfaz y aprenderemos sobre los aspectos y herramientas básicas del programa. De nuevo pido disculpas por no tener la cámara, pronto queremos solucionar eso. Quiero recordar que este es un curso totalmente gratuito y el uso de imágenes y marcas está orientado al aprendizaje y a la enseñanza y no obedece a ningún tipo de lucro. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Aquí podemos ver el interfaz básico de Adobe, en donde no tenemos nada abierto por ahora. Sin embargo, quiero aclarar que este es un programa de Adobe, tiene su licencia paga y es uno de los más utilizados porque es un programa muy bueno para el diseño, es un programa vectorial. Aquí, como en el interfaz principal, lo que podemos ver aquí arriba es el menú, los diferentes menús que tiene sobre archivo. Aquí tengo la versión en inglés, pero van a ver dónde están. Si tienen la versión en español, van a ver exactamente dónde están cada una de las cosas que voy a cliquear. En el interfaz, sin ninguna mesa de trabajo abierta, lo único que vamos a ver es nuestro panel de menús, en donde están todos los diferentes menús. Este panel de herramientas, donde están diferentes herramientas para trabajar en nuestras mesas de trabajo. Y aquí a la derecha tenemos otras herramientas o otros menús de herramientas que también vamos a poder utilizar. Para abrir una mesa de trabajo, lo primero que tenemos que hacer es darle a New. Y aquí se nos abre esta ventana en donde nosotros vamos a crear nuestra mesa de trabajo. Tenemos para ponerle el nombre a nuestra mesa de trabajo, para elegir algún perfil que nosotros queramos, el número de mesas de trabajo que va a haber en este proyecto, el espaciado entre las mesas de trabajo, en este caso, que si vamos a tener más de una mesa de trabajo, el tamaño, el cual tenemos predeterminados varios, que son tamaño carta, legal, tabloide, A4, A3, B5 o B4, pero también nosotros podemos cambiar el tamaño ancho y alto de nuestra mesa de trabajo en estas diferentes unidades, en centímetros, en píxeles, en milímetros, en pulgadas, en picas o en puntos. Por ahora lo vamos a dejar en un tamaño de 1280 píxeles por 720 y le vamos a poner la orientación en horizontal. No vamos a utilizar ningún tipo de sangrado porque no vamos a hacer un trabajo de impresión. Y aquí tenemos opciones sobre el modelo de color que vamos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar CMYK. Es importante tener en cuenta lo que hablamos sobre los modelos de color. CMYK es cuando vamos a hacer cosas para impresión que su finalidad es ser impresas. Y RGB es cuando la finalidad del diseño va a ser solamente digital. Solo va a ser para verse en medios digitales. En este caso voy a trabajar en CMYK porque es posible que se impriman los logos. Casi siempre es recomendado, o mejor dicho, siempre es recomendado trabajar los logotipos en CMYK. Aquí tenemos la resolución que vamos a tener final de nuestra mesa de trabajo, aunque al exportarlo nosotros vamos a poder cambiar esta resolución, así que no hay tanto problema. Y el modo de previsualización nosotros vamos a dejar en default. Le damos OK. Aquí ya tenemos nuestra mesa de trabajo. Si nosotros después de crear nuestra mesa de trabajo queremos cambiar el modelo de color, nos podemos ir aquí al menú archivo o file. Y aquí tenemos Document Color Mode o modelo de color del documento. Y aquí podemos nosotros cambiar entre CMYK y RGB. Siempre recomiendo trabajarlo desde el principio hasta el final en un solo modelo color. En el caso de que se vaya a trabajar un arte en otro modelo color, empezarlo en otra mesa de trabajo distinta, en otro archivo distinto. Muy importante eso. Bueno, aquí tenemos nuestra mesa de trabajo. Esto es una herramienta muy importante. Si nosotros le damos Control R, salen nuestras reglas. Como pueden observar, aparecen estas dos barras en la parte superior y en la parte izquierda, que son nuestras reglas. Son para nosotros definir el tamaño de nuestra mesa de trabajo y poder colocar reglas más adelante para guiarnos. Si nosotros queremos que comience en este punto, nosotros arrastramos esto que está aquí, lo ponemos justo en esta esquina y como pueden ver, comienza a partir de la esquina de la hoja. Otra cosa muy importante, para trabajar en diferentes unidades, si nosotros queremos cambiar las unidades de nuestra mesa de trabajo, nosotros nos vamos a editar, al menú editar, en preferencias o preference, y le damos en unidades.
y aquí podemos editar las unidades en las que vamos a trabajar en aspectos generales, en la línea, en la línea del trazo y en el tipo de la letra, en el tamaño de la letra. En este caso, en general yo lo voy a poner en centímetros, en stroke o la línea, el trazado lo voy a poner en puntos, y el tipo, el tamaño de la letra también lo voy a poner en puntos. Le doy OK. Como pueden observar, mi regla cambió a centímetros. OK. Vamos a continuar. Aquí tenemos nuestras herramientas. Una de las herramientas que vamos a utilizar nosotros más es en la creación de objetos. Si nosotros dejamos pegado nuestro clic en este icono, vamos a poder ver que podemos crear varios tipos de objetos: rectángulos o cuadrados, rectángulos con esquinas curvas, elipses o círculos, polígonos, estrellas o otro tipo de objetos. Esos objetos los podemos crear fácilmente de esta forma. Si lo queremos crear libremente, simplemente lo arrastramos y lo creamos. Si nosotros queremos crearlo, en este caso del cuadrado, crearlo proporcionalmente, nosotros dejamos pegado la tecla Shift y ahí nosotros vamos a crear nuestro cuadrado perfecto. Y así con todas las herramientas. Si nosotros creamos un círculo, si no tecleamos nada, podemos crear cualquier tipo de elipse. En cambio, si nosotros clicamos en Shift, vamos a poder crear un círculo perfecto. Otra cosa muy importante, a la hora de crear objetos, nosotros tenemos aquí diferentes herramientas. Estas herramientas, las más importantes son estas dos. En este caso, este es el color de relleno de nuestro objeto. Aquí cambiamos el color de nuestro relleno. Este segundo es el color de nuestro contorno o el trazo de esa figura. En este caso, como pueden observar, lo puse en rojo. En este número que está aquí es el tamaño del trazo de este trazo límite de nuestro objeto, el cual nosotros podemos aumentar o disminuir, recordando que está en puntos. Aquí tenemos el tipo de trazo que va a tener. En este caso, los límites se van a, como podemos observar aquí, se van a unir en un punto al final. Y aquí tenemos los diferentes tipos de trazo que tenemos. Aquí tenemos una librería. Si nosotros clicamos aquí, tenemos una librería de diferentes tipos de trazo. En este caso, para dar un ejemplo, este que estoy poniendo aquí, a ver, este que voy a poner aquí es como un trazo de carboncillo, como pueden observar. Ese trazo de carboncillo lo vamos a poder encontrar en Artistic, si no me equivoco, Ink. Y aquí salen los diferentes trazos que simulan tinta. Como pueden observar, aquí tenemos una biblioteca con muchísimos tipos de trazos. Por ahora vamos a dejarlo aquí. Perfecto. Aquí tenemos la opacidad de nuestro objeto, es decir, también se puede ver como la transparencia. Si nosotros disminuimos a 50%, el objeto va a ser transparente. Y al duplicar ese objeto, vamos a poder ver lo que hay detrás de él. Vamos a dejarlo al 100%. Aquí vamos a encontrar unas herramientas que vamos a utilizar muchísimo, que es el alineamiento, o alinear el objeto con diferentes cosas. En este caso vamos a dejarlo alinear con la mesa de trabajo. Y nosotros podemos poner aquí alinear a la izquierda, alinear al centro, alinear a la derecha, alinear a la parte superior, alinear en el centro verticalmente y alinear a la parte inferior. En el caso de que nosotros tengamos otro objeto, nosotros podemos seleccionar aquí y decir alinear con la selección, es decir, con el otro objeto que estamos seleccionando. Y al darle en el centro se va a alinear cada uno de esos objetos, pero con respecto a sí mismo. No con respecto a la línea a la mesa de trabajo. Luego tenemos las dimensiones de nuestro objeto, tanto en las coordenadas X y Y, como el ancho y el alto de nuestro objeto. Al darle clic nosotros aquí podemos ver las coordenadas X, Y del objeto, el ángulo del objeto, el desplazamiento del objeto, el ancho y el alto. Y también diferentes opciones para escalarla, para que se escale
el tamaño del trazo con respecto a escalamos el objeto u otras cosas. Eso en la práctica se va desarrollando. Y este pequeño botón que está aquí es para, digamos que bloquear las proporciones del objeto. Si nosotros aquí aumentamos estas proporciones, estamos aumentando nada más el alto, pero al darle este botón y bloquear las proporciones, conforme aumentamos el alto también se está aumentando el ancho. Así que este botón es muy útil para eso. Y por último, cuando no tenemos ningún objeto en la mesa, aquí nos van a salir las opciones del documento con diferentes opciones para el documento y las preferencias, en donde vamos a tener tanto las unidades como el tipo, las guías, entre otras cosas. En las herramientas que vamos a encontrar aquí, entre las herramientas más básicas son el tipo de selección. Vamos a crear un objeto cualquiera aquí. El tipo de selección son estas dos flechas que están aquí, que los shortcuts que puedo utilizar son la A para esta flecha blanca que está aquí, que es la selección directa, y la B pequeña o la V para seleccionar la herramienta de selección general. ¿Qué hacemos con esto? La herramienta de selección general, esta que tenemos aquí, selecciona objetos enteros. Selecciona objetos enteros, es decir, si yo muevo esto, estoy moviendo los objetos completos. Pero esta herramienta de selección directa es capaz de seleccionar los vértices de ese objeto y modificarlo desde sus vértices. Seleccionamos el vértice que queremos y lo podemos mover como nosotros queramos. Esas son las dos diferentes formas de selección que tiene Illustrator. Dentro de las herramientas básicas también tenemos la pluma, que yo creo que es la herramienta que más vamos a utilizar en Illustrator. La pluma se utiliza para dibujar. La característica de la pluma es que si nosotros simplemente damos varios clics, vamos a realizar líneas rectas. Pero si nosotros dejamos pegado el clic, vamos a poder generar una curvatura de esa línea, como pueden observar aquí. Esa curvatura es muy útil para realizar vectorizados o para realizar contornos sin necesidad de que tenga tantos vértices. Si queremos hacer una curva, simplemente podemos hacer esto y ya tenemos una curva. Igualmente, esa curva, si nosotros dejamos la tecla Shift pegado mientras realizamos esta curva, esa curva siempre se va a hacer en línea. Puede ser horizontal, vertical o en 45 grados. Y es muy útil sobre todo para hacer diferentes curvas proporcionadas o de tamaños en específico. Hay una parte muy importante, en el menú View vamos a encontrar unas cosas que se llaman Smart Guides o guías inteligentes. Esas guías inteligentes, les voy a mostrar lo que hacen. Nos proporcionan, como pueden observar, esa pequeña línea verde que está entre los dos centros de nuestros círculos, eso es la guía inteligente. Si yo copio este círculo aquí, quiero destacar que estoy copiando, al mover la figura le doy Shift y la muevo en línea recta, y al darle Alt, como pueden observar, al darle Alt se crea ahí el icono, se duplica. Eso sirve para duplicar objetos. Si yo hago Shift Alt, lo que hago es duplicar esos objetos. Y lo que hacen las guías inteligentes, como pueden observar, si yo muevo aquí puedo mover libremente, pero esas pequeñas líneas verdes que aparecen son esas guías inteligentes que me sirven para mover los objetos en la mesa de trabajo según los otros objetos, sin necesidad de utilizar las herramientas de alineación. Si yo muevo, por ejemplo, esto verticalmente, yo puedo ponerlo justo paralelo a este otro círculo por medio de esa guía inteligente, como pueden observar aquí. Ahí aparece la línea inteligente, lo suelto y me quedó justamente paralelo de manera vertical a este otro círculo. Esas guías inteligentes son muy útiles, pero a veces se puede complicar cuando hay tantos elementos en la mesa de trabajo que las guías inteligentes se confunden y no nos logran dar lo que nosotros queremos específicamente. ¿Qué otras cosas podemos ver por aquí? Una parte muy importante es el Pathfinder. Ya vamos a ver lo que es el Pathfinder. Por ahora vamos a crear dos objetos simples. Aquí vamos a tener
un círculo y un cuadrado. Y el Pathfinder lo pueden encontrar, si no me equivoco, en... Bueno, no recuerdo exactamente el menú en el que lo vamos a encontrar. A ver. Bueno, pero se puede hacer con Control Shift F9. Si nosotros le damos a Control Shift F9, como pueden observar, aparece un menú que se llama Pathfinder. O en español, si no me equivoco, es Busca Trazo. Esto nos proporciona diferentes herramientas para interactuar con los objetos, como es la herramienta de sumar objetos o de unir objetos, de diferenciar objetos, como es esta, o intersectar los objetos, excluir objetos o excluir partes, o restar objetos. ¿Cómo se hace esto? Si nosotros unimos, superponemos el círculo al cuadrado y elegimos las dos figuras y nosotros le damos unir, como pueden ver, se unió en una sola figura. En cambio, si nosotros seleccionamos los dos objetos y le damos aquí a intersectar o diferenciar, va a quedar nada más ese área que se intersectó. Si nosotros le damos aquí a restar, nosotros estamos restando el círculo al cuadrado y nos queda de esta forma. Igualmente, si nosotros le damos a la forma excluir, va a excluir la parte que se intersecta, la parte que intersecta las dos figuras. Igualmente, lo que yo siempre recomiendo utilizar, y es algo que nos proporciona todo, es esta pequeña herramienta que está aquí abajo, que se llama dividir, ya que al darle nosotros en esta herramienta, lo que estamos haciendo es creando tres objetos. La parte del círculo que no se intercepta, importante, tenemos que desagrupar. Le damos clic derecho, desagrupar. La parte del círculo que no se intercepta, la parte del cuadrado que no se intercepta y luego el punto que se intercepta. Y así nosotros vamos a poder borrar la parte que no nos interesa. O simplemente lo unimos todo, como nosotros queramos. Otra herramienta sumamente importante es la agrupación de objetos. Si nosotros tenemos aquí dos círculos, si los movemos así, podemos notar que están separados. Sin embargo, si nosotros seleccionamos los dos círculos y le damos a clic derecho, agrupar o group, al nosotros seleccionar cualquiera de las dos figuras, pueden notar que se seleccionan las dos a la vez porque están hechas un grupo. Y al mover una, movemos las dos. Es muy útil agrupar objetos a la hora de crear composiciones más o menos complejas, con muchos elementos. Si hay un grupo de objetos que no queremos que se muevan, que siempre queremos que estén juntos. También se puede agrupar o desagrupar si seleccionamos los dos, le damos a Control G y agrupamos. Y si seleccionamos el grupo y le damos Control Shift G, desagrupamos. Otro punto muy importante son las capas. Las capas las vamos a poder encontrar aquí, Layers, que es las diferentes capas de trabajo. Es algo parecido a como se trabaja en Photoshop, pero no del todo, porque esto nos sirve para poder bloquear diferentes capas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un fondo el cual no queremos tocar, nosotros podemos crear una capa de fondo y esto lo movemos a la capa de fondo, que es esta que está aquí. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos nuestro objeto, le damos a este pequeño cuadradito que está aquí a la derecha de nuestra capa 1 y movemos ese cuadradito a nuestra capa 2. Y ahora ese objeto forma parte de nuestra capa 2 y ya nosotros podemos bloquear esa capa. Y si trabajamos encima de la capa 1, vamos a ver, tenemos que mover esta capa 2 al principio para que esté de fondo y la capa 1 sobre la capa 2 para poder trabajar los diferentes objetos. Y como pueden ver, el fondo, ese cuadrado azul, no lo estamos tocando porque nuestra capa 2 está bloqueada. Inclusive podemos ocultar las diferentes capas. Es una forma muy útil de trabajar composiciones complejas con muchos objetos que nosotros queremos identificar en diferentes capas. Veamos qué más hay por aquí, las capas, una herramienta útil pero un poco compleja y no muy útil, no muy versátil, es la malla de degradado. ¿Qué es lo que hace la malla de degradado? Si nosotros seleccionamos un objeto, tenemos dos formas de agregarlo. Por medio de, nos vamos al menú objeto y le damos crear malla de degradado o create gradient mesh. Disculpen mi pronunciación en inglés. Y aquí creamos las diferentes columnas y
filas que va a tener. Por ejemplo, para darle un ejemplo, le voy a poner 2 columnas y 2 filas. ¿Qué es lo que hace esto? Crea una malla, en este caso con 2 columnas y 2 filas, en las que podemos interactuar el color de cada uno de los vértices. Es decir, si yo quiero que este vértice de este cuadrado sea de color rojo, como pueden observar, crea una malla de degradado, ya que cada uno de nuestros vértices tiene un color y una opacidad por separado. Es decir, si nosotros queremos agarrar este vértice y le queremos quitar 0 de opacidad, es decir, transparencia total, pueden observar que se hizo perfectamente. Esos diferentes vértices se pueden seleccionar con la malla de selección directa, con la herramienta de selección directa. Como pueden observar, podemos agarrar varios vértices y ponerlos transparentes. Para eso sirve nuestra malla de degradado, para hacer un degradado en un solo objeto, que ese solo objeto tenga su propia malla, su propio degradado interactivo. También se pueden crear mallas de degradado si nosotros le damos a la tecla U, y esa tecla U nos lleva hasta esta herramienta que está aquí, que se llama Mesh Tool o herramienta de malla. Y si nosotros le damos clic en cualquier parte de nuestro objeto, estamos creando una malla de degradado a partir de ese objeto, creando un vértice en ese objeto. En este caso, si yo le doy 2 veces, estamos creando 4 vértices en esa malla de degradado. Y al seleccionar esos 4 vértices, nosotros podemos darle otro color y así tenemos nuestra malla de degradado. Importante, la selección de color. Es otra parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros tenemos nuestro objeto aquí y aquí tenemos nuestros colores. Si pueden notar, cuando yo le doy una malla de degradado, esas opciones desaparecen. Para irnos directo a esas opciones, lo mejor siempre es ir a este menú que nosotros tenemos aquí, que es el menú de, bueno, no serían brochas, serían tintes, por así, no sé cuál es la traducción directa que está en Illustrator en español, pero serían los colores, pues la paleta de colores. Y aquí tenemos, debajo de nuestras herramientas, tenemos las propiedades de color de ese objeto. En este caso, tenemos este cuadrado que está aquí, es nuestro color de relleno, y este otro que está detrás es nuestro color de contorno o el color del trazo. Y podemos modificarlo de esas 3 maneras: mediante esta herramienta al darle doble clic aquí, o mediante esta herramienta. Esas son las 3 herramientas principales de cambio de color. Si nosotros queremos poner un color verde de relleno y un color de contorno, vamos a poner rojo, vamos a subirle un poco el trazo, ahí ya podemos ver cómo nuestro objeto tiene estos 2 colores. Ahora, ¿cómo podemos cambiar los colores de manera efectiva? Como pueden ver, aquí tenemos varias paletas, pero no tenemos todos los colores que se pueden alcanzar. Y eso se puede hacer al darle doble clic en este cuadrado que aparece aquí. Al darle doble clic se abre una ventana en la que podemos nosotros modificar completamente nuestros colores. La podemos modificar manualmente, como podemos observar aquí. Aquí seleccionamos nuestro color y seleccionamos el brillo o lo oscuro de ese color. También podemos modificar directamente los valores RGB de ese color, los valores de rojo, verde y azul. Podemos modificar los valores CMYK de cian, magenta, amarillo y negro. Podemos modificar inclusive el nombre del color o el código del color para la hora de trabajar los colores web. Y podemos trabajar también la saturación, el contraste y el brillo de nuestros colores por porcentaje y por grado, porque estamos trabajando en esta ventana que podemos observar aquí. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, la saturación, si no me equivoco, aquí podemos observar muy saturados o poco saturados. Aquí esto es muy saturado, colores totalmente saturados. Y si bajamos aquí, vamos a encontrar los mismos colores pero menos saturados. Y así, si nosotros seleccionamos cada una de estas opciones, vamos a poder modificar el color de nuestro objeto en cada uno de esos aspectos que nosotros tenemos. Dos herramientas aquí muy importantes son que es solo colores web, debido a que los colores web no son toda la gama de colores que nosotros tenemos ni en RGB ni en CMYK, sino que son estos que se pueden observar aquí. Podemos observar varios, pero estos son los colores web. Y también otra cosa muy importante es cuando aparecen estos 2 circulitos aquí.
Este circulito se refiere a que ese color que nosotros tenemos seleccionado no existe en nuestro modelo de color que tenemos seleccionado para nuestra mesa de trabajo. Es decir, como nuestra mesa de trabajo es CMYK, significa que ese color que nosotros tenemos ahí no está en los colores CMYK. Y al darle clic en ese cuadradito, estamos llevando a al color más próximo dentro de la gama, dentro del modelo de color CMYK. Muy importante, ya que si nosotros estamos trabajando con este color, por ejemplo, nosotros podemos verlo bien en nuestra pantalla, pero cuando se vaya a imprimir va a cambiar la tonalidad por completo, ya que ese color no se encuentra en el modelo CMYK. Para trabajar eso bien tenemos que tener en cuenta este cuadradito que está aquí, ya que al darle clic nos lleva el color más similar en el modelo de color CMYK. Otra forma de trabajar los colores, si queremos trabajar armonías de colores con tríadas, con colores contrastantes, con el círculo cromático, podemos irnos a esta opción que está aquí, que se llama guías de color. Aquí tenemos diferentes guías de color en cuanto a la composición del círculo cromático. Podemos encontrar aquí el color complementario del que nosotros tenemos seleccionado, los colores, los segundos complementarios en el círculo cromático, los menos complementarios, los complementarios a la derecha o contrarios, los análogos, los monocromáticos, entre otros. Que vamos a encontrar diferentes paletas de color que nos muestran armonía o combinaciones de colores según ese círculo cromático. Es muy útil, sumamente útil a la hora de crear un logotipo o una imagen corporativa para lograr una combinación de colores eficiente y una combinación de colores eficiente. Y muy importante tomarlo en cuenta. Y por último tenemos esta que está aquí, que simplemente podemos seleccionar, es como una paleta que contiene todos los colores. Sin embargo, es la más difícil de seleccionar, ya que es muy poco precisa. Otra cosa también, nuestras plantillas o proporciones. Nosotros podemos crear aquí plantillas. Por ejemplo, como les hablé anteriormente, nosotros podemos crear una plantilla de las proporciones áureas o el número áureo. ¿Cómo podemos hacer eso? Esto es una técnica que les voy a dar para que creen sus diseños en una plantilla de la proporción áurea. Creamos un cuadrado de dimensiones 1 a 1,618. En este caso, como son centímetros, vamos a rodar la coma y así creamos un objeto con las proporciones áureas. En el caso de que nosotros queremos crear una plantilla, vamos a posicionar esa plantilla en el centro. Nosotros podemos cambiar, por cierto, esa es otra herramienta. Si le damos a Shift X, nosotros cambiamos el mismo color, lo pasamos a color de relleno o a color de contorno con Shift X. En este caso lo vamos a dejar en color de contorno y vamos a crear cuadrados perfectos dentro de la proporción áurea. Y como pueden observar, ya estamos viendo el rectángulo áureo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y ahora también podemos crear nuestra espiral áurea, simplemente creando círculos de esta manera. Ahí ya tenemos nuestra primera curva del espiral áureo. Lo que tenemos que hacer es moverla para acá, la rotamos 180 grados, la situamos justo en la esquina y lo llevamos aquí. Y así sucesivamente. Habrá muchas formas de hacerlo. En este caso les estoy enseñando esta forma nada más. Lo adaptamos al tamaño y así. Una forma también, aunque no es exacta, pero también funciona para crear una plantilla rápida, es creándolo de esta manera. Y así ya tenemos una plantilla de nuestra proporción áurea. Lo único que tendríamos que hacerlo es crear una segunda capa. Aunque ya está en nuestra capa 2, que es la capa de fondo. Bloqueamos esa capa y ahora nosotros vamos a poder crear en la capa 1 nuestros objetos según el tamaño de la proporción áurea. Vamos a crear aquí, esto va para acá, vamos a posicionar esto aquí,
esto aquí, seleccionamos nuestros 3 objetos, podemos en un Pathfinder diferenciar esos 3 objetos, a ver, los diferenciamos, sacamos esto y así vamos a ir creando nuestros objetos según las diferentes proporciones audio. Es una forma de utilizar una plantilla. Ustedes pueden utilizar la plantilla que ustedes quieran. Vamos a capa y vamos a borrar esto. Ahora vamos a tomar otro punto muy importante, que son las tipografías, o cómo interactuar con las diferentes tipografías. Si nosotros vamos aquí, tenemos la herramienta de texto, de crear texto. Nosotros creamos un cuadro de texto y aquí podemos escribir todo lo que nosotros queramos. Las diferentes herramientas para el cuadro de texto son, tenemos igualmente aquí, que va a ser el color de nuestro texto. Tenemos, en el caso de que ese texto tenga un contorno, todavía no lo vamos a hacer, se lo voy a mostrar más adelante, la opacidad del texto, y aquí tenemos las herramientas principales, que son el tipo o la tipografía que vamos a utilizar. La tipografía que vamos a utilizar, tenemos, si nosotros guardamos la tipografía en nuestra biblioteca de tipografía o de fuentes de Windows o de Mac, van a aparecer aquí automáticamente. Tenemos el estilo de la tipografía, si va a ser bold, italic, si va a ser narrow, todos los estilos de la tipografía, y el tamaño en puntos de esa tipografía. Vamos a ponerle un tamaño de 150 para observarla mejor. Ahora, para mostrarles bien cómo trabaja esto del contorno, nosotros podemos ponerle, por ejemplo, un contorno azul, subirle el tamaño del trazo, y podemos hacer esto, por ejemplo, y podemos escribir todo lo que nosotros queramos. Tenemos las diferentes tipografías que van a ir cambiando conforme nosotros tenemos todas esas herramientas. Otras herramientas muy útiles son estas que vamos a ver aquí, la del carácter, en donde nosotros vamos a poder modificar cada uno de los detalles de la tipografía, como son el interlineado, el interletrado, el tamaño, diferentes tipos de interletrado, el ancho de la letra, el alto de la letra, y diferentes, si nosotros queremos, por ejemplo, la tipografía tachada, o si nosotros queremos poner aquí un número elevado, con esta opción aquí, debajo o arriba, si nosotros queremos crearlo de diferentes maneras. Entonces son muchas herramientas para modificar la anatomía de esa tipografía. Importante, cuidado con estas herramientas, ya que si nosotros modificamos la anatomía de la tipografía, nos puede salir mal. Podemos modificarla de forma incorrecta y crear una armonía, o romper la armonía de la tipografía. Yo nunca recomiendo cambiar la anatomía de las tipografías, nunca lo recomiendo. Y aquí tenemos otra herramienta, que es el de párrafo, en donde nosotros vamos a poder seleccionar si es justificado a la izquierda, si es justificado al centro, justificado a la derecha, si es bueno, realmente estos son alineados a la izquierda, alineado al centro, alineado a la derecha, si es justificado a la izquierda, justificado al centro, justificado a la derecha, o justificado total. También tenemos otras herramientas, como son la sangría o el espaciado entre el límite izquierdo hacia la derecha, entre otras herramientas, para modificar los párrafos. Y una herramienta muy importante es el hyphenate. Esto lo que es cuando Illustrator corta las palabras porque se acabó el espacio. Vamos a ver. Vamos a buscar un texto cualquiera. Vamos a poner. Esto es lo que es el hyphenate. Cuando crea esta pequeña, el guión para dividir las palabras en diferentes líneas. Eso es lo que es el hyphenate. En este caso está activado y por eso me divide la palabra. Pero si yo desactivo eso, él busca la manera de que las palabras entren completas, ya sea dejándolo en la misma línea o pasándolo a la línea de abajo. Así que es muy importante tener eso en cuenta. Y por último vamos... por último no, nos faltan dos herramientas rapidito. Vamos
ir con una herramienta muy importante a la hora de crear textos, es que si nosotros exportamos este archivo en PDF y lo llevamos a una computadora la cual no contiene la fuente que nosotros utilizamos, esto va a ir a la fuente predeterminada de Illustrator que tenga esa computadora. Así que es muy importante. Hay dos opciones. Una, si nosotros queremos transportar el archivo editable, es decir, para poder editar el archivo, tenemos que llevarnos también el archivo de la tipografía y meterlo en las fuentes de esa otra computadora. En cambio, si nosotros queremos darle esto a un cliente o a un impresor, el cual no necesita la tipografía, solo necesita el diseño, nosotros le vamos a dar clic derecho y create outlines, o si no me equivoco en español es crear trazado. No estoy seguro, pero lo pueden ver aquí. Al hacer eso, lo que estamos haciendo es transformando esa tipografía en trazo. Y ya no va a ser una tipografía que va a tener que reconocer esa otra computadora, sino que simplemente va a ser como un dibujo más, como un vector más. Muy importante. Y aquí sí vamos a poder modificar cada uno de las cosas que tiene esa tipografía, incluyendo si nosotros queremos, por ejemplo, modificar la anatomía de esa tipografía uniéndola con otras cosas. Por ejemplo, esta B la vamos a unir con esta forma. Nosotros seleccionamos, desagrupamos el texto, seleccionamos esta B con esto, nos vamos al Pathfinder y le damos unir. Y ahí tenemos una forma de modificar la anatomía de la tipografía de forma coherente. Esa es la mejor manera de trabajar las tipografías. Se escribe, se busca exactamente. Yo siempre recomiendo, un consejo muy importante que les voy a dar es siempre guardar una copia del texto editable. Es decir, si yo quiero editar esta palabra de bienvenido, yo guardo una copia del texto editable aquí y esta es la que voy a pasar a trazos. Y así, si yo me equivoco aquí, hice algo que no debía, modifiqué esto de alguna forma que no debía, yo puedo borrar esto, crear una copia de mi texto de nuevo y volver a transformarlo a trazos. Siempre recomiendo eso. Y además, siempre es recomendable todo archivo que ustedes hagan, dejar una copia de la tipografía o una copia de un texto de la tipografía oculta o por ahí. Por ejemplo, yo siempre dejo una capa, en este caso lo voy a dejar esta segunda capa, la bloqueo y la oculto. Vamos a pasar este objeto a la capa 1. Bloqueo la capa 2 y la oculto. Y esa la dejo permanentemente oculta. Y en esa capa yo lo que voy a ir guardando son diferentes objetos que voy a necesitar siempre. En este caso dejo el objeto del texto editable, porque si yo lo transporto a otra máquina o formateo mi computadora y se me olvida guardar algunos archivos de la tipografía, yo siempre voy a tener aquí un objeto el cual me va a recordar cuál es la tipografía que yo utilicé en este diseño en específico. Una recomendación que les doy a la hora de crear diseño. Y por último, vamos a ir con algunos efectos. Algunos efectos que nos pueden facilitar el diseño. Como son, por ejemplo, uno de los que yo más utilizo, que son sombra paralela. Si nos vamos en efectos, estilizar, sombra paralela o drop shadow, y se nos crea esta pequeña ventana que está aquí. ¿Qué es lo que hace esto? Crea, como pueden observar, una sombra detrás del texto que nos hace ver como si el texto estuviese flotando sobre la mesa de trabajo. Para observar esos efectos solo tenemos que irnos a este icono que está aquí, que se llama apariencia, y aquí vamos a poder ver todos los efectos que nosotros le montamos a nuestro objeto. En este caso, este objeto, que es el que tenemos seleccionado. Y aquí está la sombra paralela que nosotros tenemos. Podemos modificar la opacidad de esa sombra de paralela. Vamos a darle preview para ver cómo se ve. Podemos modificar la distancia en el eje X y la distancia en el eje Y, y podemos modificar el degradado que va a tener
esa sombra. Como podemos observar, podemos aumentar el degradado o disminuirlo. Generalmente estos efectos requieren un renderizado del efecto, por lo cual si nosotros copiamos, a ver, bueno, es que ahorita no es lo suficientemente pesado, pero si es un objeto el cual tiene estos efectos y es muy pesado, tiene una gran cantidad de vértices, generalmente tiende a ser muy pesado el archivo y difícil de modificar. Yo siempre recomiendo, si hay un objeto muy pesado con gran cantidad de vértices que tiene sombra paralelo o algún efecto en específico, recomiendo editarlo y quitar la visualización de ese efecto. Lo editamos como nosotros queramos y después le activamos el efecto en nuestro menú de apariencia. Como ese tenemos efectos de 3D, nosotros podemos crear un efecto aquí 3D del objeto. Tenemos efectos en estilizar también de esto que podemos ver aquí. Tenemos efectos de blur como Gaussian, como desenfoque gaussiano, entre otros. Aquí en la pestaña de efectos van a poder encontrar muchos efectos útiles para sus diseños. Bueno, ahora a partir de aquí lo que puedo enseñarles en un video como este es las herramientas básicas, las herramientas sencillas para que ustedes puedan entrar en el programa y empezar a diseñar como ustedes quieran. Más adelante yo voy a ir montando tutoriales sobre el programa, sobre cosas específicas del programa, o también puedes buscar en YouTube, hay una cantidad muy grande de tutoriales que les enseñan a hacer diferentes cosas en Illustrator. Pero lo que realmente para aprender, lo que realmente es importante es la práctica. Practicar muchísimo, crear muchos diseños, crear muchas cosas, ilustraciones, entre otras cosas. Así que, como les digo, mi recomendación principal es la práctica. Práctica, práctica y más práctica, ya que esa es la forma de lograr trabajar mejor en este programa. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo tema del taller de conceptualización y diseño del logotipo. Chao.